Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre bichectomía. La bichectomía es la cirugía para reducir las mejillas y vernos más perfilados, que se noten más nuestros pómulos y nuestro mentón. Pero para no platicárselas, se las voy a mostrar a continuación. Bien, aunque la bichectomía se puede hacer en quirófano en combinación con otros procedimientos, también se puede hacer en consultorio. Yo prefiero tener todo en condiciones de esterilidad, aunque la boca es un área contaminada y hay quien la puede hacer sin colocar campos o sin colocarse una bata. El paciente lo ponemos cómodamente en posición semi-Fowler para que esté cómodo. Y vamos poniendo los campos aquí. Entonces, se hace bajo anestesia local, el paciente puede abrir la boca y vamos a poner un poquito de anestesia en esta zona de aquí, un piquetito, y se aplica la anestesia local hacia lo que es el espacio de la bolsa de Bichat. El otro lado ya lo había yo anestesiado y estoy esperando que corran alrededor de 10 minutos para que haya vasoconstricción y no tengamos nada de sangrado. Ok, vamos a poner primero esta para abrir la boquita y que el paciente no tenga que estarla forzando hacia abrirla. Y ahora sí vamos a hacer la incisión. Utilizamos tecnología de radiofrecuencia. Para ver. Vemos cómo ya se puso blanca la zona de la bichectomía porque está con la anestesia y la vasoconstricción. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña incisión con la radiofrecuencia. Ok. Entonces, después tenemos que atravesar un músculo que se llama músculo bucinador, que es este de aquí. Uso la misma radiofrecuencia para irlo atravesando. Aquí todavía se ve músculo. Entonces, hacemos la apertura. Y buscamos. Ya pudimos observar bien la cápsula de la bolsa, que él la tenía así. Él la tenía muy arriba y ahora pues vamos a irla sacando. A veces en este paso los pacientes pueden sentir tensión. Si siente alguna molestia me dice, ¿vale? Se puede poner más anestesia. ¿Siente molestia? No, bien. Entonces, ya una vez localizada hay que irla bajando poco a poco. Ahora de este lado la tenía un poco arriba, y ya sabemos que el señor Fabián del otro lado también la trae un poco arriba. Entonces lo más probable es que la busquemos arriba también, más rápidamente. Entonces la grasa bucal, que es esta, se extiende también hacia la región temporal, pero esa bolsa no la quitamos nosotros solamente quitamos la porción bucal, que es la que hace los cachetes más redundantes y es la que nos va a aportar un rostro más delgado y una mejor definición de pómulos y mentón. Un poco de la bolsa, porque en este caso intencionalmente la busqué hacia arriba
y vamos nada más a abrir un poco el espacio que disecamos para sacarla. No tiene que ser un espacio muy grande, pero sí tiene que ser suficiente para que la bolsa pueda bajar. Y lo que nos tomó 10 minutos de un lado, nos tomó 2 minutos del otro, porque ya conocíamos la anatomía propia del paciente. ¿Molestia? Ok. En todo momento estamos en comunicación con el paciente, porque se trata de una cirugía que estamos haciendo solamente bajo anestesia local en el consultorio, y la comodidad del paciente es lo más importante. No podemos hacer una cirugía con local si el paciente está sintiendo dolor. Aquí el ayudante también se ayuda a jalar todos los globulitos de grasa. Y vamos sacándola poco a poco con gentileza para no lastimar al paciente, para no desgarrarla prematuramente. Pero con firmeza también. Entonces lo que vamos a hacer ahora es medir las dos bolsas para ver que sean más o menos del mismo tamaño. Se tolera que tengan medio centímetro cúbico de diferencia. Vamos a dejar que el paciente descanse un poco. Todavía no hemos cerrado y ya podemos ver la diferencia en cómo estaba el antes. Vemos cómo esta parte de aquí se ha sumido más, se hizo más cóncava, esta parte de aquí. Entonces lo convexo del pómulo y lo convexo del mentón ya llaman más la atención, porque se hace una concavidad aquí y él se ve más delgado. ¿Okay? Entonces, que son parte de los objetivos que tiene la bichectomía. Estamos haciendo el cierre. Es una sutura absorbible, muy pequeña. Absorbible quiere decir que no hay necesidad de quitarla, que solita se va a caer. Esta sutura, cuando se pone, por ejemplo, en la nariz o en otros lados, dura hasta un mes. Entonces esa es la incisión ya cerrada. En este caso dimos 2 pequeños puntos y pues caerán en alrededor de 7 días. De este lado, que hubo un poco más de sangrado, lo que voy a hacer es solo dar un punto para que la sangre pueda drenar hacia la boca y tengamos menos riesgo a que se nos forme un hematoma. Que un hematoma es uno de los riesgos de la bichectomía. Un hematoma es un pequeño morete que se forma por dentro del espacio de Bichat. Eso fue la bichectomía. Como pudieron ver, es un procedimiento que se puede hacer de forma segura aquí en el consultorio, bajo todas las medidas de seguridad, como son los campos estériles, tener un aspirador, tener un cauterio, medidas que yo tomo para que mis pacientes tengan una cirugía segura y efectiva. Ya terminamos con el paciente del día de hoy, el primero, vamos por otro y continuaremos dando informes y enseñándoles cirugías de este tipo. Así que suscríbanse, o si quieren ver más resultados, síganme en Instagram, en Facebook, ¿vale? Hasta luego.